Supongamos que la verdadera esencia de la conciencia es no física. Nosotros tenemos como arraigada en nosotros por nuestra sociedad la idea de que la conciencia es generada por el cerebro. ¿Y si lo más fundamental en nuestro universo no fuera la materia ni la energía, sino la propia conciencia? El destacado físico cuántico Max Planck declaró una vez: la conciencia es fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. Avances recientes en la física cuántica están revolucionando por completo nuestra comprensión de la realidad, sugiriendo que el mundo físico es solo una proyección de algo mucho más profundo. El entrelazamiento cuántico muestra partículas influyéndose mutuamente de manera instantánea a través de enormes distancias, rompiendo por completo las reglas de nuestro mundo físico. Quédate con nosotros, porque en solo unos minutos revelaremos cómo las computadoras cuánticas están realizando cálculos que serían imposibles en nuestro universo físico por sí solo. Computación cuántica más allá del espacio-tiempo. Las computadoras cuánticas acaban de revelar algo que debería ser físicamente imposible. Están realizando cálculos que requerirían más poder de procesamiento que el de todos los átomos de nuestro universo observable combinados. Esto no es una idea teórica. Está ocurriendo ahora mismo en laboratorios de computación cuántica alrededor del mundo, y está obligando a los físicos a cuestionar la propia naturaleza de la realidad. David Deutsch, el padre de la computación cuántica, plantea una pregunta que la ciencia convencional no puede responder. ¿Cómo puede el algoritmo de Shor factorizar números grandes, utilizando 10 a la potencia de 500 recursos computacionales, cuando nuestro universo visible solo tiene 10 a la 80 átomos? ¿Dónde exactamente se factorizó el número? Piensa en eso por un momento. Eso no es solo un poco más de poder de procesamiento. Es exponencialmente más allá de lo que debería ser físicamente posible en nuestro universo. ¿La respuesta revolucionaria? Estos cálculos cuánticos están ocurriendo fuera de nuestro espacio-tiempo normal. El reino cuántico no está limitado por las mismas restricciones físicas que nuestro mundo cotidiano. Según la interpretación de los muchos mundos, las computadoras cuánticas no son solo máquinas ingeniosas. En realidad, están accediendo a realidades paralelas, aprovechando recursos de múltiples universos. Simultáneamente, cuando ejecutas un algoritmo cuántico, los qubits están, literalmente, procesando a través de múltiples planos de existencia. Tu portátil calcula en una sola realidad, pero las computadoras cuánticas aprovechan el poder de infinitos universos paralelos, accediendo a recursos computacionales que no deberían existir solo en nuestro universo físico. Esto destruye por completo la visión materialista del mundo. No es solo una nueva tecnología. Es la prueba de que la realidad se extiende mucho más allá del mundo físico, exactamente como lo sugirió Max Planck. Lo que estamos a punto de revelar a continuación explica por qué Einstein llamó al entrelazamiento cuántico una acción fantasmal a distancia, porque viola todo lo que creíamos saber sobre la realidad física. Einstein estaba profundamente perturbado por la mecánica cuántica, porque sugería que todo nuestro concepto de un universo material es fundamentalmente erróneo. Si estas revelaciones cuánticas te están dejando boquiabierto, asegúrate de suscribirte y darle like a este video. Cada semana te traemos los descubrimientos científicos más alucinantes que los medios tradicionales no cubren. No se trata solo de teorías fascinantes. Están transformando nuestra comprensión de la existencia misma. ¿Tú qué piensas? ¿La realidad es fundamentalmente física o mental? Comenta abajo antes de que revelemos lo que ahora creen los principales físicos. La singularidad de la información cuántica. En 1982, los físicos Wouters y Zurek demostraron el teorema de no clonación, una ley fundamental que muestra que la información cuántica no puede copiarse perfectamente. Esto no es solo una limitación técnica, es una verdad profunda sobre la naturaleza misma de la realidad. El científico de computación cuántica, Scott Aronson, lo expresa de manera brillante. La información cuántica no quiere ser libre, quiere ser privada. Hay un tipo de información que está ligada a un lugar o conjunto de lugares en particular. La información clásica, como los archivos de computadora o los mensajes de texto, puede copiarse infinitamente sin degradación. Pero la información cuántica es fundamentalmente diferente. Es imposible crear un duplicado exacto sin destruir el original. Cada estado cuántico en el universo es completamente único.
Un acontecimiento irrepetible que nunca puede reproducirse exactamente. Como lo describe el físico cuántico Arkady Plotnitsky, cada fenómeno cuántico es estrictamente individual e irrepetible. Una ocurrencia singular en la historia del universo. Esto refleja la singularidad de nuestras experiencias conscientes. Tu percepción del color rojo es solo tuya, y nunca podrá ser duplicada o compartida perfectamente. Así como los estados cuánticos resisten la copia perfecta, tu experiencia subjetiva permanece privada y única para ti. Pero el siguiente descubrimiento sobre cómo se forma la realidad a nivel cuántico transformará por completo la manera en que ves el mundo que te rodea. Es una locura cuando lo piensas. Podemos aterrizar rovers en Marte y detectar agujeros negros a miles de millones de años luz. Pero aquí mismo en la Tierra, muchas compañías de seguros todavía intentan pagar lo mínimo a las personas después de un accidente, como si estuviéramos en la edad de piedra. Si alguna vez sufres una lesión grave, tu caso podría valer millones. Por eso quizás quieras tener a un equipo legal de primer nivel, luchando para conseguirte la compensación que mereces. Por eso tanta gente recurre a Morgan & Morgan, el bufete de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos. Ellos no se conforman con ofertas débiles. Recientemente, consiguieron $12 millones en Florida y 26 millones en Filadelfia para víctimas de lesiones, entre 30 y 40 veces más de lo que las compañías de seguros ofrecieron inicialmente. Y aquí está la física real de la situación. Si no ganan, no pagas. Sin tarifas iniciales, sin cargos ocultos. Es completamente gratis a menos que ganen tu caso. Incluso han modernizado el proceso. Puedes presentar tu reclamo y contactar a tu equipo legal directamente desde tu teléfono. Si sufres una lesión grave, tu caso podría valer millones y solo estás a unos clics de cambiar tu vida. Es muy fácil. Puedes iniciar tu reclamo ahora mismo con Morgan & Morgan en www.forthepeople.com/specialize, que se encuentra en la descripción abajo, o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Ahora volvamos al video. El efecto del observador y el colapso de la función de onda. El famoso experimento de la doble rendija revela algo realmente alucinante sobre la realidad. Cuando los científicos disparan partículas a través de dos rendijas, se crea un patrón de interferencia en la pantalla de atrás, mostrando que se comportan como ondas que pasan por ambas rendijas al mismo tiempo. Pero aquí es donde se vuelve realmente extraño. Cuando los científicos observan por cuál rendija pasan las partículas, el patrón de interferencia desaparece por completo. El simple acto de observar obliga a las partículas a comportarse como objetos sólidos que pasan solo por una rendija. El físico cuántico John Wheeler hizo una declaración extraordinaria sobre este fenómeno. Ningún fenómeno es un fenómeno real, hasta que es un fenómeno observado. Esto no es solo filosofía. Está respaldado por experimentos rigurosos. Wheeler llevó esto aún más lejos con sus experimentos de elección retardada. Estos muestran que nuestra decisión de observar o no observar las partículas puede determinar retroactivamente cómo se comportaron esas partículas en el pasado. Es como si nuestras decisiones actuales viajaran hacia atrás en el tiempo para afectar lo que ya sucedió. La implicación explosiva es ineludible. La realidad no existe en una forma definida hasta que es observada, lo que sugiere que la observación es fundamental para la existencia misma. El mundo físico no está simplemente ahí, independientemente de si lo miramos o no. Está siendo traído a la existencia a través del acto de observar. Pero un experimento aún más impactante con la conciencia humana está obligando a los científicos a reconsiderar si tu mente está realmente confinada al cerebro. Experiencias cercanas a la muerte y la conciencia más allá del cerebro. Estudios realizados por el cardiólogo Pim van Lommel en pacientes con paro cardíaco encontraron que el 18% reportó una conciencia clara y lúcida cuando sus cerebros no mostraban actividad alguna. Esto debería ser imposible según la neurociencia convencional. Sin embargo, la evidencia es convincente. Uno de los casos más extraordinarios es el de Pam Reynolds. Durante una cirugía cerebral, le drenaron la sangre de la cabeza, su temperatura corporal se redujo a 60 grados y no presentaba actividad cerebral en los monitores EEG. Sin embargo, más tarde describió con precisión herramientas quirúrgicas específicas utilizadas y conversaciones que ocurrieron durante la operación, información que no podría haber conocido por medios normales. La conclusión de Van Lommel es revolucionaria. Entre el 10 y el 20% de los sobrevivientes de paro cardíaco reportaron una experiencia de conciencia aumentada,
durante el periodo de inconsciencia, en la muerte clínica, cuando el cerebro ya no funciona. Esto contradice directamente lo que predice la ciencia materialista. Cuando el cerebro se queda sin actividad, la conciencia debería desaparecer por completo. Sin embargo, estos pacientes reportan una conciencia aumentada, no disminuida. Describen experiencias vívidas, hiperreales, con una claridad e intuición intensificadas, mientras sus cerebros muestran cero actividad medible. Las lecturas de EEG con línea plana cerebral no muestran ninguna actividad. Y aún así, los pacientes con SM reportan percepciones, pensamientos y recuerdos detallados durante estos periodos. Esto sugiere que la conciencia puede operar independientemente de la función cerebral. Y si tu cerebro no genera la conciencia sino que la recibe, como una televisión sintoniza una transmisión. La teoría del filtro propuesta por los filósofos William James y Henry Bergson sugiere que la conciencia es fundamental y que tu cerebro actúa como un receptor o filtro, en lugar de un productor. Pero el descubrimiento más revolucionario sobre la realidad proviene de entender cómo tu conciencia individual se conecta con todo el universo. El universo y el cerebro holográficos. Tu cerebro funciona como un holograma. Cada parte contiene información sobre el todo. Este descubrimiento revolucionario desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo funcionan la memoria y la conciencia. La teoría holonómica del cerebro del neurocientífico Karl Pribram demostró que los recuerdos no se almacenan en ubicaciones específicas como archivos en una computadora. Cuando Pribram estudió a pacientes con lesiones cerebrales, encontró algo sorprendente. Eliminar grandes porciones de tejido cerebral no borraba recuerdos específicos. En cambio, los recuerdos permanecían intactos, pero se volvían menos detallados. Exactamente como sucede cuando cortas un holograma en pedazos. Esto se conecta directamente con la teoría cuántica de campos, que muestra que cada electrón en tu cuerpo es una excitación del mismo campo de electrones que se extiende por todo el universo. Los electrones en tu cerebro no son partículas aisladas. Son expresiones de un campo unificado que abarca toda la existencia. El físico David Bohm llevó esta idea a su conclusión lógica, con su teoría del orden implicado. Bohm declaró, la totalidad es lo que es real, y la estructura de esa totalidad es holográfica. Él propuso que, en el nivel más profundo de la realidad, todo está interconectado. Cada parte contiene el todo, así como cada fragmento de un holograma contiene la imagen completa. Cuando rompes un holograma en pedazos, cada pedazo aún muestra la imagen original completa, solo que con menos detalle. De manera similar, cada parte de tu cerebro, cada célula de tu cuerpo y potencialmente cada partícula del universo contiene información sobre el todo. Esto explica por qué las personas en meditación profunda reportan sentirse conectadas con todo. Están accediendo a la naturaleza holográfica de la realidad. Cuando la función de filtrado del cerebro se reduce durante la meditación, las personas pueden experimentar directamente lo que la física cuántica y la teoría holográfica sugieren, que la separación es una ilusión y que, en el nivel más profundo, todo está unificado. La conciencia, como fundamento. Los principales físicos y neurocientíficos ahora proponen que la conciencia es tan fundamental como el espacio, el tiempo y la energía. Esto no es ciencia marginal, cada vez se reconoce más como la solución más elegante a los enigmas más profundos de la física cuántica. Max Planck, el padre de la física cuántica, fue aún más lejos. Todo de lo que hablamos, todo lo que consideramos que existe, postula la conciencia. Él reconoció que todo nuestro concepto de la realidad presupone un observador consciente. Sin la conciencia, ni siquiera se puede hablar de existencia de una manera significativa. La teoría de la información integrada, desarrollada por el neurocientífico Giulio Tononi y respaldada por Christoph Koch, propone que la conciencia corresponde a la información integrada en un sistema, y es un aspecto fundamental de la realidad. Esta teoría sugiere que la conciencia no es algo producido por el cerebro, sino una propiedad intrínseca de la propia realidad, que se concentra en ciertos sistemas complejos. Durante décadas, los físicos han luchado con el problema de la medición en la física cuántica. ¿Por qué las posibilidades cuánticas de repente se convierten en resultados definidos cuando se miden?
De manera similar, los neurocientíficos se enfrentan al difícil problema de la conciencia. Cómo los procesos electroquímicos en el cerebro crean experiencias subjetivas, como el sentimiento de amor o el color azul. La conclusión impactante a la que cada vez más científicos están llegando es que ambos problemas pueden resolverse si la conciencia es fundamental para la propia realidad. Si la mente no es producida por la materia, sino que es una característica básica del universo, entonces la observación consciente resuelve naturalmente las superposiciones cuánticas y la experiencia subjetiva no es creada por el cerebro, sino que es un aspecto inherente de la realidad al que el cerebro accede. Esto no es solo filosofía. Se está convirtiendo en el marco más convincente para explicar los datos científicos que tenemos tanto sobre la conciencia como sobre la realidad cuántica. Campo universal de conciencia. Tu conciencia individual puede ser una expresión localizada de un campo universal, como una ola en el océano. En lugar de ser producida por tu cerebro, tu mente podría ser un enfoque temporal de una conciencia mucho más grande que lo impregna todo. Esta idea tiene raíces profundas en el pensamiento científico. William James y Henry Bergson propusieron la teoría del filtro hace un siglo, sugiriendo que el cerebro no genera la conciencia, sino que la recibe o la filtra, como una televisión sintoniza transmisiones. Como señaló recientemente el filósofo Paul Marshall, la suposición materialista de que la conciencia es producida por el cerebro, ¿no?, está en declive. Nuevas teorías, como el panpsiquismo, están en auge. El físico cuántico Erwin Schrödinger, quien nos dio la famosa ecuación de onda, hizo una afirmación asombrosa sobre la conciencia. En verdad, solo existe una mente. Él creía que la aparente separación entre las mentes individuales es una ilusión. Fundamentalmente, toda la conciencia está unificada. Las conciencias individuales son como remolinos en un océano, temporalmente distintos en forma, pero hechos de la misma sustancia. Cada mente parece separada porque está localizada alrededor de un cerebro y un cuerpo en particular, pero en el nivel más profundo, todas las mentes son expresiones de una única conciencia universal. Esto no significa que nuestra realidad física no sea real. Significa que surge de algo aún más fundamental: la propia conciencia. El mundo físico no es una ilusión, pero es más bien una proyección o expresión de una realidad consciente más profunda. Tal como sugirió Max Planck cuando dijo, la conciencia es fundamental y la materia es derivada. Si la conciencia es fundamental, entonces el universo es participativo. Ayudamos a crear la realidad a través de la observación. Esto no es solo una postura filosófica. Está respaldado por la mecánica cuántica, donde la medición determina qué es real. Como dijo el físico John Wheeler, somos partícipes en traer a la existencia no solo lo cercano y lo presente, sino también lo lejano y lo pasado. Esta comprensión científica moderna es paralela a la sabiduría ancestral. Las filosofías orientales han afirmado durante milenios que la mente precede a la materia. Los Vedas, las enseñanzas budistas y los textos taoístas describen la conciencia como la base de la realidad, no simplemente como un subproducto de ella. Lo que la física cuántica moderna está descubriendo, los místicos lo han estado diciendo durante miles de años. El efecto del observador demuestra de manera concluyente que no somos espectadores pasivos, sino participantes activos en el desarrollo de la realidad física. Cada observación que haces está, literalmente, ayudando a manifestar el mundo físico que te rodea. Estamos al borde de un cambio de paradigma tan monumental como la revolución copernicana, pasando de una comprensión de la realidad basada primero en la materia a una basada primero en la conciencia. Así como una vez nos dimos cuenta de que la Tierra no era el centro del universo, ahora estamos descubriendo que la materia no es la base de la realidad. Esto no es negar la ciencia. Es la ciencia evolucionando hacia una comprensión más profunda. Si estas revelaciones sobre la naturaleza cuántica de la realidad te fascinaron, no querrás perderte nuestro próximo video, donde exploraremos cómo estos descubrimientos podrían explicar el efecto placebo, la intuición y otros misterios que la ciencia convencional tiene dificultades para comprender. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la conciencia crea la realidad o es al revés? Tu perspectiva importa en esta revolución científica en curso.
Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publiquemos más descubrimientos revolucionarios que transformarán por completo tu manera de ver la realidad. Cada semana te traemos información de vanguardia que la ciencia convencional demuestra estar reacia a abordar.